Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta y con esta siguiente pregunta continuamos con la clase. Toma y toma. Venga, a ver si alguien más se atreve. La semana pasada estuve hablando de este apartado. Los costes de un accidente. Podemos hablar de costes económicos. Vamos bien. Y también podemos hablar de un coste pues que no se puede pagar con dinero, ¿no? Que es ese coste humano, ese coste social. Vale, la respuesta correcta es la B. Son 4 costes: materiales, sanitarios, administrativos. Mira, por aquí se puede hablar de dinero, ¿vale? Luego, si queréis, ponemos unos cuantos ejemplos. Pero en el coste humano, ahí sí que no hay dinero que pueda compensar pues la pérdida de una vida humana o una secuela o un sufrimiento, aunque sea temporal. Vale, esta información, como no, la tenéis en el tema 7, en el capítulo 1, todos esos datos estadísticos. Y esto, costes de los accidentes. Me han cambiado un poco el formato de las explicaciones. Bueno, mira, voy a empezar por los daños materiales, ¿vale? Se ha roto un árbol, se ha roto una farola, se ha roto el coche, vale, pues todo eso, sí, daños materiales. Bueno, es dinero, ¿eh? Es dinero, pero... ¿y esto cómo lo paro? Ah, vale, aquí, vale. Luego, costes sanitarios. Bueno, fáciles también de identificar, ¿no? La ambulancia que se desplaza al lugar, los médicos, enfermeros, la hospitalización, las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Fácil. En costes administrativos, bueno, también son fáciles de identificar, pero hay que destacar a los bomberos. Sí, porque yo en su día, pues esto lo fallé. Pensaba que los bomberos también era un coste sanitario, porque incluso hay ambulancias de bomberos, pero resulta que no, que policía y bomberos son costes pues de la administración del Estado, podríamos decir. Luego todo lo que son compañías de seguro, pues eso, indemnizaciones, reclamaciones y todo eso, pues costes administrativos. Si hay que ir a juicio y contratar a un abogado, a un procurador y tal, pues son costes también administrativos, costes legales. Vale, mucho dinero, ¿eh? Con lo de sanitarios sobre todo, materiales sanitarios y tal, pues aquí hay muchísimo dinero. Menos mal que tenemos contratado un seguro que se encarga de cubrirnos en estos casos. Pero bueno, leer bien la póliza, hacer una buena contratación del seguro, cuidado con las cláusulas, porque los menores de 26 años no quedan cubiertos, o si en el accidente de tráfico hay alcohol y drogas, pues tampoco se hace responsable la compañía de seguro. Imaginaos vosotros tener que pagar de vuestro bolsillo todo esto porque en ese accidente de tráfico habéis dado positivo en alcohol o en drogas. Y luego en costes humanos, aquí sería ofensivo hablar de dinero. No se puede hablar de dinero porque ya tiene que ver con perder la vida o unas secuelas así importantes y bueno, el sufrimiento como tal, ¿no? Años potenciales de vida perdidos, pérdida de capacidad productiva. Bueno, aquí sí que se podría hablar un poco de dinero, ¿no? Una empresa que tiene 5 buenos trabajadores y esos 5 trabajadores han tenido un accidente de tráfico, pues es una pérdida de capacidad productiva también para la empresa, ¿no? Y el sufrimiento físico, psicológico y el sufrimiento pues también psicológico de familiares y tal. Vale, muy bien, estos son los 4 costes que derivan en los accidentes de tráfico. Perfecto, pues voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien.
Vale, bueno, ¿qué dice aquí en clase? Vale. Bueno, influye en la absorción, ¿vale? Aquí va a haber un poco de dilema, ¿eh? Influye en la absorción. No es lo mismo beber en ayunas que beber comiendo. El camino del alcohol es... bueno, o sea, beber en ayunas va a ser más contraproducente que beber comiendo. Y tiene que ver con el camino del alcohol, ¿no? El alcohol pasa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, del estómago a los intestinos y de los intestinos pasa a la sangre. Si tú estás en ayunas y te tomas dos gin tonics ahí bien cargados, pues la absorción del alcohol hacia la sangre es que es directo, con lo cual la tasa de alcohol, a ver, tampoco me gusta decir que es más elevada, ¿no? Porque al fin y al cabo el alcohol que vas a llevar en el cuerpo va a ser el mismo comiendo que sin comer. Lo que pasa que si tú lo haces comiendo, pues esa absorción se hace más lentamente, aquí lo pone, la absorción, es como si tuviéramos en los intestinos una esponja, ¿vale? La comida hace como de esponja, hace como de filtro, ralentiza la absorción. Sí que la cantidad de alcohol va a ser la misma, aunque como se va dilatando en el tiempo, porque lo otro que ocurre es que el alcohol, una vez que pasa a la sangre, pues empieza a afectar a todos los órganos de tu cuerpo, el cerebro, la vista, el oído, el sistema nervioso, pero cuando esa sangre pasa por el hígado y por los riñones, sobre todo es el hígado el principal órgano que se encarga de eliminar esa toxina, porque no nos engañemos, el alcohol es una toxina para nuestro cuerpo. Lo de mear y lo de sudar tiene que ver con los riñones y solo es un 10% lo que se elimina en esos órganos y el 90% del alcohol se elimina en el hígado a un ritmo tal. Entonces, bueno, beber comiendo, beber alternando con bebidas sin alcohol, todo esto ralentiza la absorción. También esa cantidad de alcohol que va pasando al cuerpo ya empieza a metabolizarse y, bueno, los efectos no son tan acentuados. Vale, hay una gráfica por ahí que vemos muchas veces que tiene que ver con la evolución del alcohol durante las horas. Y así como no, la explicación es que al cabo de una hora de haber tomado la última copa es cuando alcanzaremos el pico o la tasa de alcohol más elevada. Vale, pero bueno, esto no es tan exacto como al minuto 59. Dice que esta hora se puede hacer como en un tramo entre 30 o 90 minutos. Claro, si tú lo de beber alcohol lo haces en ayunas, pues al cabo de media hora ya estás a tope, ¿vale? Y si tú esto lo haces comiendo y alternando bebidas sin alcohol, pues a lo mejor este pico no lo alcanzas hasta los 90 minutos. Vale, bueno, pues esta es la explicación. Vale, ya sabéis que hay muchas falsas creencias con el consumo del alcohol. El alcohol está lleno de mentiras prácticamente. Y bueno, vale, quedaos sobre todo con que se absorbe más lentamente, que es un tema de intestinos hacia la sangre. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Vale, y vale. El dibujo bastante intuitivo, esos asteriscos o esos copitos de nieve, sí, tiene que ver con lo que dice el texto. Vamos a contestarla. Vale, bueno, son unos paneles complementarios que no estamos acostumbrados a ver por nuestras carreteras y cada vez la meteorología está más activa, sobre todo este último año tenemos un montón de ejemplos. Entonces vamos a ver esos paneles complementarios. El hecho de que se llamen paneles complementarios pues ya nos da una pista, y es que esas señales no pueden estar solas,
sino que estarán acompañando otras señales como límites de velocidad, peligros, maniobras prohibidas. Vamos a ver un poco lo que tenemos en el libro respecto a estos paneles complementarios. Venga, 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 sí, acepta, vale, señales verticales son las de indicación y son los paneles complementarios por circunstancias meteorológicas. Vale, el dibujo, por suerte, es bastante intuitivo. Bueno, pues aquí ya veis un poquito el ejemplo, ¿no? La explicación sería prohibido adelantar cuando esté nevando o prohibido adelantar cuando tú sospeches de la presencia de placas de hielo o nieve en la calzada. Vale, este dibujo es para la lluvia, también bastante intuitivo. Separación frontal como mínimo 70 metros en el caso de que esté lloviendo. Acordaos que esta señal está vigente en este caso con la lluvia, pero para realizar un adelantamiento sí que os podéis acercar a menos de 70 metros con el motivo de que vais a hacer un adelantamiento. Vale, y este dibujo es nuevo, este dibujo es desde julio del año pasado, antes había un dibujo distinto que no te quiero ni enseñar, porque el dibujo que había antes era confuso con algo de la zona de bajas emisiones, esto de que las grandes ciudades, la etiqueta C, la etiqueta B y todo eso. Entonces este dibujo es mucho más intuitivo y la meteorología que va con este dibujo es la niebla, ¿vale? Aquí lo tenéis, aplicación de esa señal a la niebla, que bueno, sin que esté esta señal nosotros ya tenemos que caer en el detalle de hacer uso de luces cuando notamos que la presencia de la meteorología ya un poco adversa. Vamos a hacer los ejercicios. Últimamente tengo un montonazo de ejercicios ahí en las explicaciones del libro. Esto está muy bien porque así complementamos, ¿no? Dice que estos paneles indican que la señal a la que acompañan debe obedecer nieve, lluvia y niebla. Pues sí. Indica que la señal debe obedecer solo... Ah, vale. Indican que la señal a la que acompañan debe obedecerse solo... Ah, cuando no hay, ya está, fuera, ¿vale? Cuando no hay nieve, no, es cuando hay. Indica que la señal a la que debe obedecerse siempre, no, tiene que ver con esas condiciones. Indican peligro permanente, no es permanente, esto es variable. Indican peligro por desbordamientos de los ríos, vale, mucha imaginación le ha puesto el que hace este cuestionario, ¿vale? Bueno, ya sabéis que en estos ejercicios que tenemos ahora en el libro digital a veces hay más de una respuesta correcta, en este caso no, solo tenemos una. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vale, este es el de la niebla, vamos a buscarlo. Complemento de la señal vertical, sí, es una señal vertical, velocidad máxima 40. De la niebla, sí, me gusta. Indica que en caso de niebla no está permitido, pues también suena bien, ¿no? Indica que, es complementario. Sí, es complementario, indica que en caso de niebla no está permitido superar, vale, también suena bien. Indica que cuando llueve, no es por lluvia, es por niebla. Advierte al conductor de condiciones adversas como, no, esos son tus ojos los que verán si hay niebla o nieve o lo que sea. La señal no tiene la capacidad de decirte si existe o no existe niebla, esos son tus ojos. ¿Advierte de la presencia de una señal? Bueno, esto también tiene que ver con tus ojos. Venga, vamos a chequear. Vale, pues está correcto, sí señor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Toma ya y toma ya. Ciclomotores, ¿qué sabemos de ellos? Bueno, pues parece que aparece en cascada ahí los de la clase. Vale, si aprovechamos la foto, pues una carretera típica de estas convencionales, un carril para cada sentido y no tenemos arcenes. Bueno, que no cunda el pánico. Todo este grupito de ciclos, ciclomotores, vehículos especiales hasta 3.500 kilos, vehículos de tracción animal, lo que se les dice es que se deben ceñir al borde derecho de la calzada.
y así es como lo harán. Vamos a contestar eso que ponen por aquí. Sí, por la derecha, ocupando la parte imprescindible de la calzada. Bueno, que tampoco vayan a perder el equilibrio, ¿sabes? Por ir ahí tan pegados a ese borde derecho y cerca de la cuneta. Dentro de unas condiciones de seguridad, pues por el borde derecho de la calzada. Vale, acordaos que los vehículos que están obligados a circular por el arcén, ellos en el cambio de dirección a la izquierda lo tienen bastante complejo. No difícil, ¿vale? Pero sí con un poquito más de trabajo que los demás. Vale, a ver, casos especiales, explicación. Y lo que te voy a decir es esto, que los vehículos que están obligados a circular por el arcén, cuando van a hacer un cambio de dirección a la izquierda, si no existe un carril acondicionado para ello, que no tiene por qué existir porque esto ocurre de vez en cuando, pues esos ciclomotores, vehículos especiales hasta 3.500 kilos, vehículos de tracción animal, ellos en los giros a la izquierda, muy presente la circulación en sentido contrario, claro que sí, pero también que miren hacia atrás porque también tienen que estar vigilando los que circulan detrás de ellos, y el giro a la izquierda pues tienen que hacerlo del tirón desde este arcén a ese otro arcén, pues cediendo el paso tanto a los que vienen de frente como a los que vengan por sus espaldas. Esto luego, claro, del dicho al hecho hay un gran trecho, porque luego tú vas por la calle y pocas veces ves que quien sea, ciclistas y ciclomotores y tal, lo hacen de este modo. Esto es circulación en carretera, ¿vale? La circulación urbana ya sabéis que es más flexible, y más hoy en día que hay un montón de lugares para bicicletas y tal, carriles bici y carriles así, sendas ciclables y todo eso. Pero fuera de poblado, que la circulación no es tan pacífica, pues el funcionamiento es este. Vamos a hacer la preguntita de rigor. No existe carril específico. Ah, vale, pues lo que te he explicado, no existe un carril específico para el giro. ¿Dónde se colocará un ciclomotor? ¿En el carril izquierdo? No. Conductas suicidas, no, por favor. En el eje de la calzada, esto sería para un turismo, por ejemplo, que lo hemos estado viendo mucho la semana pasada. En la derecha, fuera de la calzada, siempre que sea posible, tiene buena pinta. En la derecha, iniciarlo siempre desde el centro, o sea, desde dentro de la calzada. No. Tienes que irte fuera de la calzada por su lado derecho, que es el arcén, y si no hay arcén, pues en el borde derecho de la calzada, intentando evitar pues la circulación por dentro de la calzada. No vamos a marcar esta, ¿eh? Y en el centro de la calzada, que no, comprobamos y somos unos cracks, claro que sí, no esperaba menos de vosotros. Entonces, otra cosa que tiene que ver con esos usuarios que están obligados a circular por los arcenes. La cosa sería plantearnos si un ciclista puede salir del arcén para, por ejemplo, adelantar a un tractor, o si un tractor puede salir del arcén para adelantar a un ciclista, o si un ciclomotor puede salir del arcén para adelantar a un ciclista. Bueno, la pregunta sería si entre ellos, pues con el motivo de adelantar, si entre ellos pueden salir del arcén para adelantarse entre ellos. La respuesta es que sí, ¿vale? Sí que pueden salir del arcén para adelantarse entre ellos. Cuando, voy a escribirlo para que te sirva ahí de recurso memorístico, cuando no supere los 15 segundos o 200 metros de recorrido. Si necesita más de 15 segundos para adelantar o necesita más de 200 metros para adelantar, pues que no lo haga y que se espere ahí detrás, ¿vale? Venga, pues esto es lo que te quería explicar. Bueno, venimos de esta pregunta, que tampoco era muy complicada, pero ya sabes. Vamos desmenuzando ahí el temario
relacionando los diferentes temas. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Qué calladitos todos. Venga, te voy a echar una mano. La es falsa. Porque el dilema está ahí, ¿eh? El dilema está entre B y C, ¿eh? Cachín la man. ¡Dun, dun, dun, dun! ¡Oh! Ya tenemos debate. El tridente en una buena frenada es neumáticos, frenos y suspensión. Estos tres elementos tienen que estar en buen estado para que la frenada sea lo más óptimo posible. Bueno, sí, nos preocupamos mucho de los neumáticos y de los frenos, pero la suspensión a día de hoy es la gran olvidada. Y mira que hoy en día se casca bastante los amortiguadores con tantos resaltos y con tantas imperfecciones de la vía. Normalmente lo que se deteriora de la suspensión no es el muelle. Eso sigue haciendo su función de eso, ¿no? De disminuir. Mira, hay una frase, hay una palabra que sale por ahí. El muelle lo que hace es absorber la irregularidad. Lo que se suele deteriorar es lo que hay en medio, ese cilindro, que eso es el amortiguador. Dentro lleva aire comprimido y un fluido, un aceite, y a veces los retenes ya se deterioran, se pierde el aceite y la suspensión ya no trabaja bien. Entonces, cuando el amortiguador está en mal estado, hay que cambiarlo, claro que sí, pero el amortiguador, el problema que tiene es que entonces no disminuye el número de oscilaciones. Una oscilación es esto, una oscilación, otra oscilación, otra oscilación, otra oscilación. O sea, si lo veíamos en un gráfico, sube, baja, una oscilación, sube y baja, una oscilación, sube y baja, una oscilación. ¿Vale? Porque cuando estamos en carreteras en mal estado o pasamos por resaltos, pues el vehículo sube y baja, ¿no? Sube y baja, absorbiendo las irregularidades y disminuyendo ahí el número de botes, el número de oscilaciones. Vale, entonces, a fin y al cabo, también es el vocabulario este que nos hacen dudar y tal, y es que el problema no sería lo que dice la C. Ojalá disminuya la distancia de frenado, porque si disminuye la distancia de frenado es que frenarás antes y frenarás mejor. Entonces, si aquí tenemos algo en malas condiciones, no podemos obtener un beneficio de que frenemos antes o de que frenemos mejor. Disminuir la distancia de frenado sería algo positivo para la conducción. Falsa la respuesta C. No es que la B esté bien y la C no tanto, no, es que la C es falsa porque el concepto es al contrario, aumenta la distancia de frenado, aumentan los problemas. Vale, muy bien, y lo que tú no sabías y ahora sí que ya sabes es qué significa oscilar. Entonces oscilar es como botar, no es como saltar, ¿vale? Subir y bajar. Venga, pues perfecto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pim y pam. Vale. Hola, Jean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Si te acabas de conectar ahora, pues bienvenido. Disfruta y participa de la clase. Vale, pues tenemos ahí una diapositiva preparada de este tema. Dejarme que primero la ponga en pantalla. Y la pregunta es un poquito retorcida. Digo, ¿qué está pasando ahí? De momento quiero que veas los tres dibujos, ¿vale? El dibujo de la bicicleta, súper esquelético,
tanto en señal de prohibición como en señal de obligación. El dibujo del ciclomotor, esto se ha modernizado, desde julio del año pasado ha cambiado el dibujo del ciclomotor, es como más moderno y así, bueno, le da un aire como eléctrico, que no tiene por qué serlo, ¿eh? Y luego la señora motocicleta ahí, full equip, con su pedazo de neumáticos, su traje de motorista y su casco ahí, versión racing, pues dibujo de la motocicleta. Total, que cada uno tiene su dibujo, tanto en las señales de prohibición como en las señales de obligación. Vale, pero mira, a ver, voy a utilizar el chat. Oye, me están como traduciendo aquí esto, ¿no? ¿Quién ha puesto esto? No quiero los subtítulos y encima me lo está haciendo en inglés y quizá por eso el ordenador también va ralentizado. Vale, a ver cómo hago esto. La de la bicicleta se llama vía reservada a ciclos, ¿vale? La del ciclomotor se llama vía reservada a ciclomotores. Y la de la motocicleta se llama, bueno, vía o calzada obligatoria para motocicletas. Entonces, tal y como se llaman las señales, ahora la explicación te va a entrar mejor. Cuando está la señal de obligación de la bicicleta, como se llama vía reservada a ciclos, los ciclos están obligados a circular por ahí y entrada prohibida al resto de usuarios, ¿vale? La del ciclomotor ocurre lo mismo, como se llama vía reservada a ciclomotores, pues los ciclomotores están obligados a entrar ahí, a ese lugar en el que esté esa señal, y prohibición de circular al resto de usuarios. Y la de la motocicleta, que se llama calzada obligatoria para motocicletas, pues las motocicletas están obligadas a circular por ahí, pero no prohíbe la entrada al resto de usuarios. Mira, imagínate que vas con un coche. Pues tú vas con un coche, por supuesto que a un carril bici no puedes entrar. Tú vas con un coche a un sitio de ciclomotores por ahí, no sé qué sería, no puedes entrar. Pero bueno, tú vas con un coche y ves ahí esta señal que obliga a los de las motos, pues bueno, las motos que se metan obligatoriamente, pero tú si quieres con tu coche también puedes entrar. Esto es lo que te están preguntando. Normalmente las señales de obligación lo que hacen es obligar al vehículo que sale en la imagen, ¿no? Porque, bueno, vais a ver un montón de dibujos de señales de obligación y la función principal de una señal de obligación es obligar al de la moto, obligar al del furgón, obligar al vehículo de tracción animal, obligar a los de las mercancías peligrosas, obligar. Pero la del ciclo, la del ciclomotor, la del jinete y la del peatón, esas 4 se llaman vía reservada para lo que salga en el dibujo. Con lo cual, la coletilla es y prohibición de circular o de utilizar al resto de usuarios. ¿Puede circular turismos y motos y camiones y autobuses y no sé qué, no sé cuánto por esta vía así señalizada? No, solo pueden circular los ciclos y es que es eso, ellos están obligados, pero la señal tiene una coletilla y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. Vale. Venga, pues ya lo sabes, si es que no lo sabías. Bien, a lo mejor alguno aquí en esta pregunta hubiera caído en la B. De pensar, no sé, que como la motocicleta también tiene solo 2 ruedas y por el espacio físico que ocupa, pues a lo mejor alguno podría dudar con la B. Pues no, es la A y sobre todo quédate con que se llama vía reservada. Vía reservada para ciclos, pues eso, y prohibición al resto de usuarios de utilizarla. Siguiente pregunta.
Oh, yeah. Vale, Jan, yo no sé ni qué edad tienes, ni cuánto tiempo estás aquí en la autoescuela, ni si ya tienes algún otro carnet de hace años. Pero hasta el 2018 había algo parecido a lo que dice la B. Pero a día de hoy ya no. Se acabó. O sea, ya no existen lo de los 20 kilómetros por hora en los adelantamientos. De más, eso ya no existe. Tengo 17. Vale, tía, pues jovencillo. Yo digo, a lo mejor este chaval tiene ya 35 o 40 años, se sacó el carnet de coche en pesetas y ahora se está sacando el de la moto aquí, ¿sabes? Y se acuerda, ¿no? Vale, vale. Bueno, a lo mejor lo has escuchado en tu casa, a lo mejor has ido en coche con, no sé, con alguien de tu familia y por ahí se ha generado la conversación esta de 20 más para adelantar, tal. Bueno, esto existió. No, si no te disculpes, si estamos aquí todos para aprender y ya me gusta que hayan estos debates y esto son conclusiones mías que yo digo, a lo mejor esta persona pues ya tiene otro carnet de hace años y tal. Pero qué va, no pasa nada, Jan. Está bien que se haga este debate gracias a vuestras participaciones. Mira, voy a enseñaros así rápidamente, pero no quiero que os quedéis mucho con lo que vais a ver porque esto se acabó en el 2018 y la tabla de velocidades hasta el 2018 era mucho más compleja. Fijaos cuántas cifras, ¿vale? Teníamos las autopistas y las autovías y luego teníamos dos tipos de carreteras convencionales. Yo aquí las llamaba buenas y no tan buenas y eran carreteras convencionales con unos arcenes de cierto tamaño que ya de por sí se podía circular a 100 y entonces aquí estaba más 20 para adelantar, más 20 para adelantar. Pero en las autopistas y en las autovías nunca existió el más 20 para adelantar. Y dentro de poblado nunca existió el más 20 para adelantar. Y para los autobuses, los camiones y demás nunca existió el más 20 para adelantar. El más 20 para adelantar existió solo para turismos y motos en ciertas carreteras convencionales. Pero esto lo quito rapidito. No te vayas tú a quedar con esa información desfasada, porque a día de hoy, pues la tabla de velocidades tenéis la suerte de que es más fácil de aprender, porque a día de hoy la tabla de velocidades tiene menos recuadros, está como más agrupado. Y por supuesto que lo del más 20 para adelantar pues no lo vais a ver en ningún caso. Podéis decir tranquilamente en ningún caso. Pero bueno, venga, a ver si esto ya se pone en su sitio. Vale, bueno, aquí tenéis, compara con lo que has visto antes. Lo que tienes ahora se agradece, ¿vale? Al fin y al cabo son 4 números. 120, 100, 90 y 80. Que son 4 cifras que tú tienes que tener por ahí bien colocadas y lo que sobre todo te tienes que aprender es quién hay en la columna 1, turismo, motos, autocaravanas ligeras, pickups. ¿Quién hay en la columna 2? Autobús derivado mixto, vale. ¿Quién está en la columna 3? Camiones, furgonetas, tal, vale. Y bueno, y por tipos de vías, pues solo tenéis 2, las autopistas y las autovías. Y luego un repertorio ahí de diferentes carreteras convencionales, típica carretera convencional de un carril por sentido, o tramos así que se llaman multicarril pero siguen siendo carreteras convencionales, o esto de que se llama carretera 2+1 y es que hay un muro de hormigón que se va como repartiendo en los diferentes sentidos de circulación. Vale, y luego está la vía para automóviles. A veces el fallo es mío porque la nombro poco. Y es que la nombro poco porque es que aquí en Cataluña no hay ninguna de estas llamadas vía para automóviles. Es como una carretera convencional muy buena.
No es una autopista, no es una autovía, pero es una carretera convencional de características físicas muy buenas. Bueno, pues ya está, las velocidades máximas las de color rojo, las velocidades mínimas las de color azul. Tenemos la suerte y la facilidad de que en autopista, en autovía, la mínima siempre es 60, independientemente del vehículo que conduzcas. Y fuera de las autopistas, fuera de las autovías, pues la mínima es la mitad de la máxima. Vale, ¿qué sale por aquí? Bueno, sí, vale. Hay un tramo que está por ahí cerca de Vilafranca, ¿vale? Un pueblo que se llama La Granada. Lo haremos, este tramo lo haremos cuando hagamos prácticas y es una excepción de la norma que os estoy explicando. Ese tramo que vamos a ver ahora por aquí, por La Granada, que pasaremos algún día haciendo prácticas, ese tramo no es una autopista, no es una autovía, es una carretera convencional. Venga, baja. Carretera convencional de a veces un carril para cada sentido y otras veces esto que pone aquí de el 2 más 1, ¿no? Carretera 2 más 1, ¿vale? Pues eso es lo que voy a buscar, ¿vale? Esa carretera del 2 más 1, C15, pero que ya no es autovía. C15, cerca de La Granada. Venga, ponte ahí en el sitio. Madre mía, qué lento que va. Qué lento, tío. Venga, va. Bueno, es que estoy porque leamos el libro y ya está, ¿sabes? Porque no me quiero entretener más. Vale, pues leemos el libro. Entonces, hay unos tramos, aquí están, de carreteras convencionales. Es este último párrafo, ¿vale? Además, en carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación. La separación física es el muro este de hormigón, ¿vale? Carreteras convencionales que, siendo de un carril para cada sentido o haciendo la configuración esa de 2 más 1, los sentidos de circulación están separados mediante un pequeño muro de hormigón en esos tramos de esas carreteras convencionales que se supone que la velocidad máxima debería ser 90, ¿no? Porque lo estamos viendo aquí, 90, 80. Pues el titular de la vía, que esto puede ser Dirección General de Tráfico o la Generalitat de Cataluña o el Ayuntamiento de Vilafranca, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km por hora para turismos y motos y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilos. Esto tú tampoco tienes que memorizarlo mucho porque te lo encontrarás y lo verás. Cuando en esas carreteras convencionales con separación física en ese tramo se pueda ir a 100, tranquilo que la señal de 100 la vas a ver. Venga, La Granada, vale. Entonces esto, a ver si tengo suerte y no pierdo mucho tiempo. A ver si caemos ahí. Venga, a volar. Bueno, te lo has creído, ¿no? Yo con que te lo creas tengo suficiente. Lo pone aquí, carretera convencional, separación física, velocidad máxima 100. Cuando el titular de la vía... Sí, eso es Leiner, separación física, es ese muro de hormigón. A veces no se me oye. Vale, esto puede que sea... esto puede que sea porque como le meto tanta caña al ordenador, ¿sabes? Le meto tanta caña al ordenador de los vídeos, los PowerPoints y el internet y todo, puede que por ese motivo sea. Vale. No, esto es más cosa mía de que el ordenador va un poquito ahí machacado. Vale, vamos a hacer alguna pregunta más, que aún tenemos unos minutos. Y venga, ya sabéis que la tabla de velocidades, sí, necesito uno nuevo, que este tampoco es muy viejo, pero no sé, más potente. Venga, le paso al siguiente. Y la siguiente pregunta, mira, justamente ayer esto lo hablamos ayer.
Actuación en caso de accidente. Vale, por eso tiene que estar a mano en la guantera, en la puerta, debajo del asiento, pero no lo llevéis desplegado en el respaldo, que con el sol va perdiendo las propiedades fluorescentes y reflectantes. Vale, antes de bajarse del vehículo, perfectísimo. Paso a la siguiente porque esto ya ayer lo explicamos bastante bien. La barrera está en movimiento. ¿Qué hacemos? Vale, muy bien. Sí, la barrera esa está en movimiento tanto de bajada como de subida. Espérate a que esté totalmente levantada y quietecita. Te recuerdo que esta bombilla es de color rojo y esta bombilla también se trata de dos luces rojas alternativamente intermitentes. Prohibición temporal de paso hasta que se apaguen y bueno, todo va coordinado una cosa con la otra hasta que la barrera esté totalmente levantada. Vale, obliga a detenerse y eso es. Lo de extremar la precaución sería con el amarillo intermitente. Sí, ya, eso es. Bueno, es como para darle o más énfasis o por un tema de seguridad. Imagínate que una de las bombillas se funde en algún momento. Pues mejor que sean dos luces rojas alternativamente intermitentes, que el significado es el mismo que una roja intermitente, por el motivo este de que se funda alguna bombilla. Buena pregunta, Jan. Estas curiosidades también me gusta que las expongáis aquí en clase. Bueno, y a ver, dicho esto, no esperes a que se ponga en verde, ¿vale? Porque es que como son dos luces rojas alternativamente intermitentes, no esperes a que se ponga en verde para continuar, sino que esto lo que pasará es que la barrera se levanta y se apagan y pues ya puedes seguir. Vale, venga, ¿qué? ¿Hacemos una más? Venga, os voy a regalar una más, ¿vale? Una preguntita más. Vale, yo creo que os han ayudado a que no marquéis la B, porque lo de taxi por aquí no se ve. Pero te voy a regalar un truco memorístico, porque es que hay una señal con el dibujo del autobús y esa señal es de forma cuadrada. Aquí está. Vamos a ponerlas ahí una al lado de la otra. A ver dónde está. Vale. Aquí. Bueno, pues el truco memorístico que te regalo es este. Las dos señales tienen el dibujo del autobús, ¿vale? Y mira, hemos contestado que esta es la de la parada, parada de autobús, y esta cuadrada, bueno, pues sería la del carril bus. Y si tiene que ser carril bus y taxi, pues aquí abajo que ponga taxi. El truco memorístico con la forma. La señal cuadrada, que es esta, pues relaciona la C de cuadrada con C de carril, ¿vale? La señal cuadrada para el carril, C de cuadrada, C de carril. Y la señal de la parada, que ahora ya sabes que es esta rectangular, parada de autobús, bueno, forzando un poquito la imaginación, si tú dibujas un contorno, empiezas desde aquí, subes para arriba, subes para arriba, subes para arriba y rodeas así y así y así, has dibujado la letra P. P de parada, parada de autobús. Mira, sube, 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 rodea, rodea y rodea. Ha salido la letra P. Venga, pues con este truco así memorístico para que ya no tengas problemas. Bueno, voy a parar la grabación, si os parece bien.
Venga, hasta luego.